Hola a todos, mi nombre es José Cuello y el día de hoy, junto con mi equipo de trabajo, les vamos a exponer un poco sobre el conectivismo. Entonces, para empezar con esta exposición y con este tema tan interesante, primero quiero que miremos esta lámina que tenemos acá, que veamos que la pregunta central es ¿qué es el conectivismo? Entonces pasemos un poco para entender mejor otras cosas antes de definirlo. Primero tenemos que recordar que a lo largo del tiempo han existido diferentes teorías que explican cómo aprenden las personas. Entre las más conocidas y resaltadas está el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Cada una de estas aportó algo distinto sobre cómo se entiende el aprendizaje o cómo entendemos el aprendizaje. Por ponerles un ejemplo, el conductismo se centraba mucho en la conducta observable, estímulo y respuesta. El cognitivismo se centraba más en cómo funciona nuestra mente, en los procesos internos, como la memoria o la atención. Y por último, el constructivismo planteaba que aprendemos construyendo nuestro propio conocimiento a partir de una experiencia o de la interacción que teníamos con las demás personas. Entonces, ahora que ya sabemos todo esto, el conectivismo, que es el tema central de esta exposición, surge como una propuesta más reciente, ya que es la teoría de aprendizaje de la era digital. Lo interesante de esta teoría es que se adapta a los tiempos actuales, donde la tecnología, las redes eh, y todo esto juega un papel fundamental, ya que el cognitivismo dice que aprender no se trata solamente de lo que sabemos de memoria o de lo que tenemos en nuestra mente, sino también de la capacidad que tenemos para conectarnos con fuentes de información, con otras personas, teniendo diferentes tipos de recursos, fundamentalmente la tecnología, que vendría siendo el principal de esta era. Entonces, básicamente, en esta era digital no es tan importante sabérselo todo de memoria, sino saber de dónde buscar, cómo relacionar la información y cómo establecer todas las conexiones posibles, para que esto nos permita solventar o resolver problemas y así poder aprender algo nuevo. Por eso podemos decir que el cognitivismo se nutre de las teorías anteriores, el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Pero este da un paso más allá, porque reconoce que el aprendizaje hoy en día ocurre en redes, en comunidades, en internet y en los entornos virtuales que el ser humano utiliza todos los días. Básicamente, para ponerles un ejemplo un poco capaz gráfico, hagan de cuenta que el cognitivismo dice que para el ser humano aprender tiene que crear una propia red, como si fuera una telaraña de aprendizaje, en el cual se van sumando cada vez nuevos nodos de información que vendrían siendo tecnología, grupos de apoyo, conversaciones con otras personas, y de esa manera se crea una red, una base de aprendizaje para el ser humano. Ahora, para justificar lo que se ha presentado, hay que entender por qué nace el conectivismo. La respuesta está en que las teorías anteriores se quedaron cortas frente a la nueva realidad. El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo asumían que todo el aprendizaje ocurría dentro del individuo, pero en nuestra época el conocimiento no solo está en las personas, está en base de datos, en páginas web, en redes sociales, en cursos en línea y hasta en aplicaciones móviles. Ejemplo de estos están las millones de aplicaciones móviles para aprender un nuevo idioma. El conectivismo nace entonces como una respuesta ante esta necesidad. No es una moda, sino una necesidad para explicar cómo aprendemos en un mundo donde la información se multiplica y se distribuye por todas partes. Además, el conectivismo no apareció de la nada. Tiene raíces en varias ideas científicas. Se basa en la teoría de las redes, que estudia cómo se conectan los nodos entre sí. También en la teoría de la complejidad, que estudia cómo los sistemas se autoorganizan y aprenden por sí solos. Y finalmente en la teoría del caos, que nos muestra cómo pequeños datos y decisiones pueden generar grandes cantidades de aprendizaje. En conjunto, estas bases intelectuales nos ayudan a entender el conectivismo como una visión científica y no solo como una idea suelta. Arquitectos y principios clave del conectivismo. Toda teoría tiene sus creadores y en el caso del conectivismo, los dos nombres más importantes son George Siemens y Stephen Downes. Siemens fue el encargado de darle un marco teórico, describir los principios y organizar la idea. Downes, por otro lado, fue el pionero en llevar esas ideas a la práctica, creando así los primeros cursos en línea masivos y abiertos,
conocidos como MOOCs, que serían las siglas de Massive Open Online Courses en inglés. Por eso se puede decir que Siemens fue el teórico y Downs el práctico, una dupla que permitió que el conectivismo pasara del papel a la acción. Ahora, ¿cómo funciona el conectivismo? Tiene varios principios, pero los 4 principios más importantes son el conocimiento, que puede residir en dispositivos que no son humanos, como por ejemplo computadores o bases de datos. La capacidad de encontrar información es más importante que memorizarla. Saber dónde buscar es más valioso que intentar recordarlo todo. El aprendizaje podría considerarse como un proceso para tomar decisiones. Uno elige a qué conectarse, qué información aceptar y cómo interpretarla. Las tecnologías de la información y la comunicación son facilitadoras clave para el aprendizaje, permitiendo así la creación y el mantenimiento de redes de conocimiento. Estos principios hacen que el conectivismo se distinga claramente de las teorías clásicas, mostrando que aprender hoy en día significa de esta manera saber conectarse con el mundo de la información. Mi nombre es Alan Chacón y yo le vengo a explicar lo que sería el conectivismo referente al impacto humano y educativo y aplicaciones en el mundo real. El impacto del conectivismo en el ser humano es profundo, ya que define la manera en que aprendemos y trabajamos. En lugar de memorizar datos, la habilidad más valiosa se convierte en la curación de información, el discernimiento de la validez de las fuentes y la capacidad de establecer conexiones significativas. Este enfoque promueve una mentalidad de aprendizaje continuo y autodirigido o autodidacta, donde el individuo o la persona es responsable de su propio desarrollo intelectual. En el ámbito educativo, el conectivismo ha impulsado la adopción de metodologías que se alejan del modelo tradicional de maestro-alumno. Las aulas se transforman en centros de colaboración donde los estudiantes, apoyados por la tecnología, construyen su propio conocimiento. La educación a distancia, los cursos masivos abiertos en línea y las plataformas de aprendizaje social son manifestaciones directas de esta teoría. El rol del educador evoluciona de ser un simple transmisor de conocimiento a ser un facilitador a sus estudiantes, un guía que ayuda a los estudiantes a navegar por la vasta red de información y a construir sus propias redes de aprendizaje. Aplicaciones en el mundo real. Las aplicaciones del conectivismo se extienden a diversas áreas del mundo real, más allá de lo que sería el ámbito académico, en las cuales se encuentran el desarrollo profesional y formación corporativa. Las empresas actualmente utilizan el conectivismo para capacitar a sus empleados de manera continua. En lugar de costosos seminarios presenciales, se fomenta lo que es el aprendizaje a través de redes internas, foros de discusión, webinars y acceso a bases de datos compartidas. Esto permite a los trabajadores mantenerse actualizados con las últimas tendencias empresariales y tecnologías de su industria. Salud y medicina. Los profesionales de la salud utilizan redes conectivas para mantenerse al día con las investigaciones más recientes, las plataformas de telemedicina, los foros de especialistas y la base de datos de casos clínicos permiten a los médicos colaborar, compartir conocimientos y diagnosticar enfermedades de manera más eficiente, efectiva, sin importar su ubicación geográfica. Ciencia e investigación. El avance científico depende de la colaboración y el intercambio de información. Los científicos de todo el mundo se conectan a través de redes para compartir datos, resultados de experimentos y avances de sus campos. El acceso a repositorios de investigación en línea y la colaboración en tiempo real aceleran el proceso de descubrimiento. Organizaciones y gobernanza. En el ámbito político y social, el conectivismo también facilita la participación ciudadana y la creación de redes de activismo. Las redes sociales y las plataformas digitales permiten que los ciudadanos puedan conectarse con otros intereses similares, compartir información, organizar protestas y abogar por sus cambios sociales. En conclusión, el conectivismo nos enseña que el conocimiento es dinámico y no estático. No se trata de lo que sabemos, sino de nuestra capacidad para encontrar, conectar y utilizar la información de manera efectiva y eficiente.
Esta teoría no solo describe cómo aprendemos en la era digital, sino que también nos proporciona un marco para prosperar en un mundo en constante cambio. Bueno, mi nombre es Daniel De Santis y vengo a exponer la parte final de esta exposición, que sería la visión crítica. Entonces, como toda teoría, el conectivismo también tiene pues críticas y desafíos. Y pues sí, algunos expertos o personas que saben o los que se encargan de estudiar esto, se preguntan si esto realmente es una nueva teoría del aprendizaje digital, o aprendizaje como tal, o simplemente es una descripción de lo que pasa en la era digital. O sea, ahorita cuando ya hay internet, y bueno, y más ahorita en el mundo actual con las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente el problema aquí y la visión crítica que nosotros tenemos es que hay una gran brecha digital y es que no todos tienen el mismo acceso al internet o a las tecnologías. Aunque estamos en pleno 2025 y conseguir un teléfono celular es relativamente sencillo, igualmente pues todavía hay una brecha, aunque no se vea, pero sí hay. No todos tienen el mismo acceso a internet o a las tecnologías. También puedes estar en el teléfono y no tienes acceso a internet. Entonces no tienes ese acceso a esa información que realmente hay, pero no está. O simplemente exacto, no hay ese acceso a internet. Entonces, lo que deja también a mucha gente fuera. Entonces no está ese conectivismo. También está el otro lado de que como hay demasiado acceso o hay demasiada información, sabemos que tú te metes en las redes sociales y hay información por todos lados. Pasa una noticia y tú lo ves en todos lados. Y hay veces que aprovechan mucho, y más ahorita con la inteligencia artificial, que pues la información no es la real, pues no es una noticia falsa. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del Chiburi bipolar y parece que no, pero hay personas que se creen ese tipo de información. Sabemos que a veces es broma, pero claro, hay unos ejemplos muy excesivos como el de Capriles, pero sabemos que la inteligencia artificial y muchas de estas cosas, aunque no se crea, por ejemplo, mi mamá o mi abuela me dice a veces noticias de que yo le digo, eso es falso. Pero así como mi mamá se lo cree, pues hay muchas personas que se lo creen y así. Entonces, también la demasiada información también es una parte de un problema. Entonces, hay que reconocer estos problemas, tanto la brecha digital como la abundancia de información, demasiada información y noticias falsas por esta abundancia de información y sobreinformación. Entonces, es importante recordar que ninguna teoría es perfecta. Sin embargo, vamos a dejar claro que el conectivismo nos deja un mensaje clave y es que en el mundo actual aprender ya no es memorizar, sino conectarse con las fuentes o la información adecuada y por supuesto con las personas correctas. Entonces, más allá de estos debates académicos, lo que podemos concluir es que nuestros celulares, aplicaciones y redes sociales y todo lo que hay conlleva en internet y todo lo que conlleva al conectivismo y al conocer la información dentro de las redes de internet, estamos aprendiendo de manera conectivista. Es así. El conectivismo está y ciertamente eso es lo que debemos de estar claro. Aunque no se llame así. Aunque no lo llamemos así, el conectivismo está. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar.